Hola, me llamo Anayat y este es un primer vídeo para ver cómo funciona el IVA. Para empezar, el IVA es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que al final se intenta gravar el consumo del bien o el servicio, es decir, lo que se paga tiene en cuenta el producto o el servicio, no las circunstancias personales de quién tiene que asumir el coste del impuesto. Es decir, aquí en el territorio español, entonces, por ejemplo, que quien compre un libro pagará un IVA del 4% o quien compre un piso el 10%. O si compramos, por ejemplo, local, para nuestra actividad económica, pagaríamos el 21%, o una plaza de parking totalmente en solitario sin que estuviera anexa a una vivienda. Pues, en definitiva, lo que se grava es el producto o el servicio con independencia de las circunstancias personales de quien tiene que asumir el pago del impuesto. Es verdad que también la recaudación de ese impuesto la harán los empresarios o profesionales. En definitiva, ellos repercuten el impuesto y ese impuesto lo ingresan a Hacienda. Aparte también se grava qué tipo de operaciones, lo que llamaremos adquisición y compra de bienes que se realicen entre empresarios y profesionales. Y también las importaciones de bienes que vienen por aduana, el DUA de exportación o DUA de importación, que tanto afecta a particulares como a empresarios o profesionales. Veremos que en el IVA, además, tenemos que analizar operación a operación. No es como IRPF o impuesto de sociedades que asociamos a la renta de un periodo impositivo de un año. En ese caso, el IVA, aunque se declare por meses o trimestres, hay que analizar cada operación por separado para ver dónde se localiza, qué tipo de IVA se aplica, etc. Veremos, en principio, como os contaba antes, que la recaudación va a través de empresarios o profesionales, siempre que el tipo de actividad que hagan esté declarada como una actividad sujeta y no exenta, que tengan la obligación de repercutir el impuesto en sus operaciones. Aunque esta gente lo repercuta en las facturas a sus clientes, para ella no se lo queda, pues tiene que dárselo a Hacienda y lo vamos a contabilizar más adelante en la cuenta de IVA repercutido. Luego hay que analizar de todos los gastos que soporta y todas las compras que realiza, el IVA que tiene esa factura, si tiene la condición deducible o no. Eso va en función que disponga de la factura cualificada o el DUA de importación, que se pueda registrar o esté registrado, mejor dicho, en el registro de facturas recibidas y en contabilidad y, sobre todo, que esté afecto a la actividad económica. Si da esas circunstancias, ese IVA sería deducible y, por lo tanto, el empresario, en el modo de liquidación que presenta, lo que hace es poner los IVAs devengados, los IVAs deducibles y acaba pagando la diferencia a Hacienda. Tendrá que llevar, aparte de declaración, información de registros, resúmenes, etcétera, que veremos más adelante. Como decía antes, en el modelo, cuando lo veamos, veremos que el concepto que hay en la declaración, el modelo 303, es, en primer lugar, arriba de todo identifica el tipo de empresa. Si está dado de alta en devolución mensual, se aplica la prorrata especial, si se ha dado de alta también, por ejemplo, voluntariamente en el SI, si debe presentar el resumen anual, es decir, si está en concursal, etcétera. Y también tendrías aquí año que presenta el impuesto y el periodo impositivo según sea trimestres o meses. Luego, una vez identificamos la empresa, a continuación hay los IVAs devengados, que serían los que corresponden al periodo. Si es, por ejemplo, la declaración del mes de enero, pues sea los IVAs devengados durante enero. Y lo que hace es separar, si es una operación interior, que es régimen general, tenemos ahí 3 bases imponibles y 3 tipos impositivos, porque va el orden del 4, el 7 y el 21, pues total de bases y total de cuotas. También luego a continuación incorpora las operaciones intracomunitarias de bienes y servicios. Aquí sería en definitiva la base y la cuota del IVA devengado. Luego habrá operaciones no comunitarias que la normativa del IVA obliga a hacer inversión. Por ejemplo, en las segundas compras en inmuebles sería el adquirente y no el transmitente el que se autorrepercute el impuesto. Por lo tanto, habría un IVA devengado que no es intracomunitario, pero por inversión hay que colocarlo en estas casillas. También hay que comentar que lo que sería modificación de bases imponibles, de las rectificativas, ya sea por un rappel a un cliente o una devolución o un tema concursal de un deudor, etcétera,
se ponen en líneas separadas. Pues aquí de algunos retenidos cualquier rectificativa o nota de abono iría en la casilla 14 la base y la cuota iría en la casilla 15. Luego estaría que si factura a minoristas, tenéis que poner la información en el apartado de recargo de equivalencia. Pues les cobro aparte el tipo de IVA general un recargo que tiene que ingresar Hacienda. Pues tenías total de IVAs devengados. A continuación hay la lista de los IVAs deducibles, que aquí más que tipo de IVA lo que hace es diferenciar si es una operación interior, separa gasto y servicio corriente, grupo 6, de operaciones de bienes de inversión de grupo 2. Hace lo mismo en importaciones. En el DUA de importación separa si es un bien corriente, mercaderías hablando claro, productos, o si es un bien de inmovilizado, un bien de inversión. Igual también a nivel intracomunitario. Por lo tanto, en definitiva, separa la localización, si es el TAI, si es DUA o es país comunitario y, por lo tanto, si es un bien o es un servicio. Luego, a continuación, el resto de casillas, también la rectificación de los IVAs deducibles va en línea separada y lo otro tiene que ver o con porrata o un régimen especial del Rector de Ganadería de Pesca que al agricultor se le compensa con un porcentaje, pues total de IVAs deducibles. Pues eso que yo pongo en la declaración y la diferencia sería luego lo que habría que ver, si no quedan cantidades por compensar, que habría que pagar en el mes. En la página 3, que por la 2 es más que nada para módulos, en la 3, la parte de arriba es puramente informativa, no afecta al pago final. Quiere saber Hacienda en la liquidación que presento, total de entregas a nivel comunitario en bienes y servicios, lo que exporto a tercer país y lo que es inversión de pasivo, ese caso soy yo el que pongo tipo 0 y el que me contrata es el que me invierte. Y ya digo, luego el resultado lo pondríamos aquí. Aparte que viene esta casilla de suma de resultados, viene de la página primera. Habría que ver si quedan cantidades por compensar, pero más adelante de meses anteriores o meses anteriores. Y tendríamos al final el resultado de liquidación, que si sale a ingresar va a la I, con la denominación bancaria. Si sale a compensar para próximas declaraciones va en la C. Y si puedo pedir la devolución, pues estoy en el RDM, una devolución mensual, lo pondría directamente en la de devolver. O estoy en el último trimestre y quiero pedir la devolución, o el último mes de la cantidad a favor mío, pues sería devolver, que es pido a Hacienda, aunque me revise o no, que me devuelva el dinero que me sale en este momento. Pues tendríamos ahí la declaración que habrá empresarios de los IVAs que van ingresando o que van recaudando cada uno de ellos, o profesionales. Luego, ya digo, como es un PowerPoint introductorio, luego que hay que fijarse para ver si la operación va con IVA o no, es la localización. Es decir, diferencia siempre la normativa si es operación interior, Unión Europea o tercer país. Si es interior, en el concepto del IVA, el ámbito de aplicación es la península y Baleares. Queda excluido Ceuta, Melilla y Canarias, por motivos distintos, pero se consideran como un tercer país. El territorio de la Comunidad Europea es aquellos países que tienen armonizado la normativa del IVA. Es decir, hablando claro, si yo muevo una mercadería como empresario del territorio español, del TAI, a, por ejemplo, el territorio francés, se produciría una entrada intracomunitaria de bienes. Si yo compro a un empresario alemán y la mercancía viaja de Alemania hacia el territorio del TAI, sería una adquisición intracomunitaria de bienes. Si hablamos de movimiento de mercancías entre un Estado miembro y otro de la Unión Europea que tiene armonizado la normativa del IVA, si está en base a una normativa común de IVA. Si no está armonizado o no es comunitario, hablando claro, el territorio, hablaríamos de exportar e importar. Hablando claro, iríamos por aduana y por DUAS. Recordemos que he dicho antes que Canarias, Ceuta y Melilla, a efectos del IVA, se consideran tercer país. También luego dentro del territorio hay el tema floral, es decir, País Vasco y Navarra tienen un concierto económico y tienen competencias en recaudación normativa a efectos del IVA. Luego, si esas empresas operan en ambos territorios, floral y común, la pregunta es ¿dónde presenta la declaración? La clave está en el País Vasco en la cifra de negocio, es ver el año anterior lo que la empresa ha declarado como facturación. Y sería, si es menor o igual a 10 millones, mandaría siempre lo que es el domicilio fiscal. Si la compañía está domiciliada en Guipúzcoa, presenta exclusivamente en la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Si está domiciliada, por ejemplo, en Pamplona, evidentemente es territorio común y presenta, por lo tanto, en el Estado. Por tanto, la idea estaría en la cifra neta de negocios. En cambio, si excede a los 10 millones, está obligada a presentar en ambos territorios, en porcentaje de lo que facture en cada uno de ellos. Provisionalmente lo hace con la facturación del año anterior y regulariza en la última declaración. La diferencia con Navarra es la cifra de negocios, que Navarra todavía la mantiene a 7 millones. Pues si la facturación no alcanza los 7 millones o igual a 7 millones, continúa mandando el domicilio fiscal y si lo excede hay que hacer declaración en ambos territorios. Luego la normativa va en función de número de operaciones si supera o no el 75% a nivel floral o a nivel estatal. Hay que vigilar porque puede ser que presentar declaración en la Diputación Foral que corresponda o en Navarra, aparte de la estatal. Luego también va a ser importante, a la hora de hablar de Estados miembros de la Unión Europea, quiénes forman parte. Hasta ahora habían 28 países, pero en Reino Unido ya se aprobó la salida, pasa que temporalmente durante el año 2020 todavía funciona como entrega intracomunitaria, que es intracomunitaria, aplica las reglas comunes, pero veremos que a partir del 2020, si hay que ver cómo va la salida, iría por exportación y por importación. Luego también en territorios de cada uno de los países de la Unión Europea hay algunos que quedan excluidos. Como decía antes, unos por un tema de unión aduanera. Por ejemplo, España, Ceuta y Melilla, el tema está que es en territorio de África y no es europeo. Pero tenéis islas de Alemania e Italia que también están fuera de la Unión Europea. Por tanto, en definitiva, si la mercancía procede de ese territorio y entra en el TAI, hay que liquidar en aduana no solamente el IVA del TAI, sino también el arancel correspondiente. En cambio, otros territorios que están excluidos de la Unión Aduanera, están excluidos por un tema de armonización del IVA. Por ejemplo, Canarias sí que tiene el IGI, que son tipos impositivos menor al tipo mínimo que exige la Unión Europea. Eso hace que quede excluido de armonización y, por lo tanto, lo considera como si fuera un tercer país y va por exportación e importación, pero la ventaja que tiene es que solamente liquidamos el IVA, no hay aranceles. La novedad para el 2020 es que los territorios de Italia, del Campiono y aguas italianas, actualmente ya no habrá arancel, solamente habrá que liquidar el IVA porque han entrado a formar parte de exclusión por armonización fiscal, pero no de unión aduanera. Luego hay otros territorios que están anexados, por ejemplo, Mónaco es Francia, por lo tanto va al tipo de IVA francés. O, por ejemplo, Reino Unido, las islas de Man también iban al tipo de Reino Unido. O, por ejemplo, las islas también que iban anexadas a Chipre. Por lo tanto, en definitiva, hay que vigilar para ver si lo consideramos exportación o importación, la procedencia. Pero hay territorios dentro de la Unión Europea que corresponden o están fuera de la Unión o de alguna forma por armonización también están fuera y por lo tanto se consideran tercer país. De momento nos quedamos con España con la idea esta de que Ceuta, Melilla y Canarias a efectos del IVA se considera tercer país y va por lo tanto por DUA de exportación y DUA de importación. Ese concepto de si es TAI o es intracomunitario o bien es tercer país, es para ver un poco la operativa. Es decir, que en definitiva, si la operación se hace entre un empresario que está establecido en el TAI y otro que está establecido en el TAI, es una operación interior. Si una mercancía se compra a un empresario de Burgos y lo vende a un empresario que está establecido en Almería y la mercancía va de Burgos a Almería, evidentemente el vendedor repercute y el otro se lo deduce. Por tanto, para la sede tributaria no hay recaudación, es neutral. Luego, tendríamos a nivel intracomunitario, tenemos que ver primero que los empresarios residan en estados miembros distintos. Por ejemplo, tenemos un español y un francés. Pues que tengan la condición de empresario profesional y que además estén identificados a efectos del IVA con el NIF comunitario, es decir, estén dados de alta en el BIES. Si es así y la mercancía se desplaza del territorio, por ejemplo, francés al TAI, ¿qué ocurre? Verificado que yo estoy dado de alta en el BIES, ¿qué haría el francés? No cobra el IVA de Francia. Me pondría el tipo 0 y lo declararía como una entrada intracomunitaria exenta. Mientras que el español, sin liquidar ningún IVA, ni paga el francés ni paga en aduanas, cuando recibe la factura del empresario francés, lo que hará es autorrepercutirse el IVA español. Por lo tanto, en definitiva, la regla es gravarlo en destino. Siempre que se cumpla, insisto,
en mercancías, por lo tanto, movimiento de elementos corporales o bienes de inmovilizado, es decir, que sea un elemento corporal que se desplace de un territorio miembro al otro y que las empresas estén identificadas con el VAT o el NIF comunitario, es decir, que estén dados de alta en el BIES. Luego, en cambio, tercer país, si yo entrego una mercancía en empleo español a Marruecos, vía, por ejemplo, un empleo que está en Rabat, la idea sería, para mí es una exportación. Por lo tanto, en definitiva, irá por aduana como dúa de exportación. Pero igualmente, si envío todos los productos a Canarias, yo no cobro el IVA de la península, sino que el importador en la aduana liquidará el ISI correspondiente. Pues va por dúa de exportación. La ventaja del que exporta es que, aunque no repercuta el IVA, sí que realmente los IVAs que soportan hacer esa operación son deducibles. Mientras que si hacemos una importación, quiere decir que la entrada del producto viene de un tercer país, por ejemplo, desde la India, desde China, etcétera, o de Marruecos, está en aduana, el empleado reside en el TAI y lo retira de la aduana con la intención de entrarlo en el TAI y venderlo como desde aquí. Por lo tanto, pagaría DUA de importación. Tenemos, por lo tanto, los tres conceptos, pero aparte de tener claro la diferencia entre operación interior, comunitaria o de alguna forma europea y tercer país, también entran más cosas a la hora de determinar qué tipo de IVA y qué IVA, por lo tanto, aplicamos en la operación y quién repercute. Por ejemplo, requiere que la repercusión del IVA nunca la puede hacer un particular. Si yo tengo una vivienda en el particular y la vendo a otro, la operación era por TPO, pero nunca puedo aplicar IVA, porque no tengo la condición de empresario o profesional. Pues tiene que ser condición de empresario profesional que repercuta y además que la operación tenga que ver dentro de lo que es su actividad económica. Y que esa actividad económica además esté sujeta y no esté exenta, hablando claro. Pues hay un artículo 20 de actividades que no pueden repercutir IVA. Por ejemplo, el que se dedica a la enseñanza, aunque sea un centro o una empresa, como es una actividad que está exenta, no repercute. Si no repercute, no se deduce. También hay operaciones no sujetas. ¿Vale? Una lista de operaciones, transmitir, por ejemplo, si en una cadena hotelera y transmito un hotel, todo, el edificio, el contenido, el personal, etcétera, como es una unidad económica capaz de aportar rentas en solitario, en la sede del transmitente, la operación de vender el hotel en su conjunto no está sujeta a IVA. No hay hecho imponible, por lo tanto, no hay IVA en esa operación. Luego también habrá que ver si la empresa aplica un régimen general o un régimen especial. El de agencia de viajes es un régimen especial, por ejemplo, o la gente que está en el régimen de grupos, varias sociedades de grupo que forman un grupo, cada uno por separado, pues al final la dominante declara en nombre de todos, el resto solamente presentan modelo informativo. O el de regímenes electrónicos, por lo tanto, en definitiva, hay regímenes especiales. Luego, a la hora de tener el tipo impositivo, habrá que ver la lista de artículo 91 que define en España qué es lo que va al 4 y qué es lo que va al 10, lo que no está ahí irá al 21. La base imponible, luego hay que ver qué elementos forman parte de la base imponible y cuáles no forman parte. Por ejemplo, los suplidos, indemnizaciones, no formaría o intereses de aplazamiento son conceptos que en el cálculo de la base imponible de efectos del IVA no se tienen en cuenta. Y luego, por último, quedaría mirar quién está obligado a repercutir el impuesto. En principio, es el transmitente, pero hay excepciones, ¿vale? Luego, la norma fiscal de la ley de IVA nos define el artículo 84, en el apartado, si no recuerdo mal, 2, en qué tipo de operaciones, en lugar de ser el transmitente, es el adquirente el que tiene que hacer la autorrepercusión. Por ejemplo, si compro un local a alguien y es una segunda entrega, la operación, si quiero que vaya por IVA, renuncio a estar exento de IVA y quiero que vaya por IVA, sería el adquirente el que hace lo de soportado repercutido, no el transmitente. O, por ejemplo, un promotor de una obra nueva con su constructor no repercute el IVA, es el promotor que se autorrepercute. Hay una serie de operaciones que, aunque se localicen en el TAI, hay una inversión, es decir, es el adquirente el que se autorrepercute y no el transmitente. Insisto en que esto era una introducción de lo que es el IVA para luego con diferentes vídeos ir explicando la parte contable de este impuesto. Gracias por vuestra atención y espero veros en las próximas sesiones.